Pero que no pierda de vista ahí en su Biblia, por favor, el texto que nuestro hermano acaba de leer en la carta del apóstol Santiago, que creo que es un excelente texto y uno de los pocos en realidad que pueden ilustrar lo que la palabra de Dios es. Durante 2 semanas, los 2 domingos anteriores, nosotros estuvimos reflexionando acerca de lo que es la palabra de Dios como una espada de doble filo. Esta mañana queremos reflexionar acerca de ver a la palabra como un espejo, porque es lo que dice el texto de Santiago. Y toda nuestra meditación, concentrarla en algo que de verdad hemos perdido de vista, hermanos. Abrimos todos los días, bueno, los que disciplinadamente lo hacen todos los días sus Biblias, pero no nos vemos. Es como si el espejo estuviera distorsionado, pero el problema no es el espejo, en realidad la palabra, sino el problema somos nosotros. Algo está ocurriendo con nuestros... es como cuando usted descubre que tenía que usar lentes. Todos los que usamos lentes sabemos eso, no nacemos con lentes. Hay un momento en nuestra vida en que nos damos cuenta que ya no vemos bien, vemos distorsionado y vamos donde nos resistimos por bastante tiempo, ¿no? Porque queremos conservar eso todavía, ¿no? Pero cuando vamos a donde el oculista nos dice no, necesita medida y no terminamos por aceptarlo. Algunos hasta se miden y los lentes no los usan porque no, les malogra la estética, ¿no? Entonces se pelea, pero avanza la miopía, el astigmatismo sigue avanzando y se tiene que dar cuenta que debo usar lentes para poder ver como debo, ¿no? Entonces el problema no está en el espejo de la palabra. Déjenme contarles o compartirles una historia. Es la historia de un campesino chino que levanta su cosecha de arroz y la monta todo en sus mulas y le dice a la esposa que va a ir a vender al pueblo toda la cosecha, como siempre lo hace todos los años. Entonces, cuando ya está marchando, la esposa le dice: no te vayas a olvidar, por favor, cómprame un peine en el pueblo. Y ok, se va el agricultor, el chino agricultor, llega al pueblo, vende toda su cosecha y se encuentra con unos amigos y les dice: vamos a celebrar, todos hemos tenido una buena cosecha, hemos vendido a buen precio, vamos a celebrar esto. Y se fueron a tomar todos los amigos. Entonces, después de varias horas de estar celebrando, apurado por regresar a su casa, empieza a salir del pueblo y el chino dice: mi esposa me dijo que le comprara algo, pero no me acuerdo qué es, no me acuerdo qué es. Es clásica de los hombres, ¿no? ¿Qué me dijo? Algo, me dijo que le trajera algo, pero no me acuerdo qué es. Y seguía saliendo del pueblo, ¿no? Y dice: bueno, le tendré que llevar algo, ¿no? Entonces busca una tienda donde venden artículos para damas, se mete a la tienda y compra lo primero que le llama la atención. Y le llama la atención un espejo. En esa comarca no se conocía lo que era un espejo. Entonces le llama la atención el artículo y pregunta cuánto era y lo paga, hace que lo envuelvan y se regresa a su casa. Llega a su hogar y le entrega el regalo a la esposa y deja todas sus cosas y se sale al campo para volver a seguir en su trabajo. Entonces la esposa desenvuelve el regalo, se mira en el espejo y empieza a llorar desconsoladamente, ¿no? Entonces su mamá, que estaba en la otra habitación, entra corriendo y le dice: ¿qué pasó, hija? Y le encuentra llorando desconsoladamente. Dice: ¿qué ocurrió? Y ella le entrega el espejo y le dice: mi marido ha traído otra mujer a la casa. Y es más hermosa y es más joven. Entonces la madre agarra el espejo y se mira y le dice: hija, no te preocupes, no es joven ni hermosa, es vieja. Al final del culto le explico el chiste, ¿no? Escuche esto, por favor. Es que el espejo no miente. El espejo nos muestra tal como somos. Pero nosotros no terminamos por creer lo que vemos al final. Algunos sí creen y algunos no creen. Escuche lo siguiente. Mírate al espejo y una cosa es segura. Lo que vemos es lo que refleja el espejo, pero no es lo que somos. No es lo que somos. El gran escritor británico J.C. Ryle, del siglo XIX, tiene 3 grandes obras este hombre. La más conocida en el ámbito español es un libro que escribió acerca de la santidad. Gran libro. Aquellos que les gusta
leer no solamente Condorito, que quiere leer cosas más profundas, bueno, lea el libro de la santidad de J.C. Ryle. Y le aseguro que le va a desafiar. J.C. Ryle dijo lo siguiente: dejemos que la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia, sea la regla de nuestra fe y práctica, y el espejo espiritual donde verifiquemos nuestra fe y práctica. Claro, yo le agregué la última frase, esa no es de Ryle, ¿no? Pero ahí yo le metí algo más que vi que necesario para completar esta frase. ¿Para qué sirven los espejos, mis hermanos? ¿No? ¿Para qué sirve un espejo? Generalmente usamos nosotros los espejos para vernos tal como somos. Nos interesa saber en nuestro reflejo cómo estamos. Si el espejo es defectuoso, en todo caso, y no es digno de confianza, entonces se pierde su utilidad. No voy a poder ver lo que necesito ver. Nosotros hay una curiosidad profunda en nuestro corazón por querer saber cómo estamos, para poder arreglarnos mejor, peinarse mejor, acomodarse mejor la ropa, qué sé yo. Los espejos, como decía hace un instante, por eso no mienten, nos muestran tal cual somos. Los espejos naturales obviamente no te dan una opinión, simplemente te muestran tal como tú eres, pero el problema no es únicamente de los espejos. El espejo puede encontrarse en perfectas condiciones, pero si tenemos un problema de la vista, como decía hace un instante, tampoco daremos un buen uso a ese instrumento. No podremos apreciar lo que necesitamos apreciar. Obviamente necesitamos saber que los espejos no siempre fueron lo que nosotros conocemos y sabemos. No, los espejos en el Nuevo Testamento, si usted no lo sabía, se hacían típicamente de latón o bronce bruñido. Pulían lo más que podían la superficie y que pudiera reflejar la imagen de una persona. En el tiempo fueron colocándole un marco, etcétera, pero todos tenían un precio muy caro. Pero a pesar de eso, indudablemente no se podían comparar a los espejos reales como los conocemos, que recién aparecieron en el siglo XIV, tal como los conocemos hoy en día. Por consiguiente, estos primeros espejos, los que usted está viendo, de bronce bruñido, de latón bruñido, hasta de plata bruñida, esos primeros espejos reflejaban la imagen de una manera un poco oscura y distorsionada, de tal manera que la persona tenía que hacer un gran esfuerzo para tomar el espejo y cuidadosamente buscar el lugar de mayor luz y colocar en el ángulo correcto el espejo para que su imagen pudiera ser reflejada de una manera más precisa. Y eso le tomaba cierto tiempo a la persona, poder ubicar el mejor lugar con luz y poder jugar con la luz hasta que pudiera ver su rostro reflejado en esa superficie pulida. En otras palabras, pensando en la forma en cómo se utilizaban los espejos en ese tiempo, si se da cuenta, obligaban al usuario, ¿no?, a detenerse por más tiempo para contemplarse bien, ¿no? Los espejos modernos es todo lo contrario, ¿no? Tú tienes 2 segundos y ya tienes una imagen clara de cómo estás, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, que nuestro hermano Guillermo leía hace un instante, si usted se da cuenta, el apóstol está comparando ahí la palabra de Dios con un espejo, que es una herramienta provista por Dios que nos ayuda a conocer quiénes somos y cómo estamos. Valdría la pena que usted anote esto, que es importante, ¿no? La función de la palabra, lo práctica que puede ser la palabra en este sentido, como una herramienta provista de Dios que nos ayuda a conocer quiénes somos y cómo estamos. Quiénes somos y cómo estamos. A diferencia de un espejo común que te muestra la imagen, el espejo de la palabra va más allá de solo la imagen. Nos muestra una imagen externa, el espejo clásico, pero no puede ver el interior tuyo un espejo. Solo la palabra de Dios tiene esta virtud. Por eso es un espejo perfecto que nos muestra nuestro interior de manera perfecta. Entonces, el reflejo que nosotros vemos en un espejo clásico es absolutamente diferente a
a la confrontación que tenemos con la Escritura como el espejo, como el instrumento de Dios para poder escudriñar lo profundo de nuestro ser. De eso se trata Santiago 1, versículo 23 con mayor precisión, pues dice el apóstol: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, dice Santiago. ¿Por qué? Porque la Biblia es el espejo más honesto que podemos utilizar. Podemos usted y yo ver lo que somos con absoluta precisión porque Dios nos los está mostrando. Lo crucial es lo que hacemos con esa información. Porque una cosa es ver lo que el espejo nos está mostrando, pero otra cosa es qué hacemos con esa información nosotros, cómo la manejamos. Lo que uno ve en el espejo debe llevarnos a hacer algo definitivamente. La Biblia fue escrita para que hagamos algo con lo que leemos en ella. No fue escrita solamente para que la leamos. Y no solo fue escrita para que nos deleitemos en lo que estamos leyendo y me gusta esto, me gusta aquello, me impresiona esto, aquello. El asunto es, si estás leyendo, ¿qué vas a hacer con esa información? Ese es el punto, hermanos. Observen, por favor, en este texto que el contraste no es entre uno que sí mira en un espejo y otro que no mira en el espejo, no. Más bien es entre dos personas que sí miran en el espejo, solo que una hace algo al respecto de lo que está mirando y el otro no hace nada con respecto a la información que ha recibido a través del espejo. Hay dos formas de mirar a un espejo. Uno puede dar un vistazo de reojo, puede mirarlo cara a cara y tomarse el tiempo para mirar todos los detalles. Cuando le das un vistazo rápido y te alejas inmediatamente, dice Santiago que te olvidas lo que has visto. Entonces no te sirvió de nada el primer vistazo, la primera información. Es lo mismo exactamente con las Escrituras. Mucha gente no quiere mirar la Biblia cara a cara, sino la mira de reojo. Da un pequeño vistazo. Esos pequeños vistazos son en la mañana tu podcast, tu lectura del día, esos apretados que vienen en paquetes enteros y día por día, la lectura del día. Esos son vistazos de reojo de la Escritura y que se han hecho tan famosos porque más allá de edificar, de inspirarnos, no nos da el tiempo suficiente para mirarnos en el espejo de la palabra. Usted está mirando de reojo y sigue su camino. Y se olvida de lo que vio, de hecho que se olvida lo que leyó en ese día. En Santiago capítulo 1, verso 25 dice: si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, serán felices en todo lo que hagan. Nosotros nos pasamos la vida tratando de buscar el secreto de la felicidad. Pero no nos percatamos de Santiago 1:25 que nos da exactamente la forma de encontrar y de ser felices en realidad. Dios quiere que miremos la palabra en detalle, que podamos mirarnos en la palabra del Señor con detalle. ¿Para qué necesitamos usted y yo el espejo de la palabra de Dios? Definitivamente para poder examinarnos en ese espejo espiritual. Necesitamos, si usted está tomando notas, pónganlo con letras gigantes, necesitamos ese espejo espiritual. Sin embargo, no se trata solamente, mis hermanos, de darnos cuenta de cuando nos vemos al espejo de que tenemos una mancha, de que nos hemos peinado mal o de que está colocada mal la corbata o el pañolón nos los colocamos al revés. No. Se trata de algo mucho más importante. Es ver nuestro carácter a través del espejo de la palabra del Señor. Es ver nuestro carácter, que ese es el objetivo de la palabra, hacernos ver nuestro carácter. Dios nos dice que nos examinemos en términos de nuestro carácter. Nos anima, nos llama a vernos en su espejo en la palabra, porque escudriña nuestro carácter. Él quiere mostrar nuestras fallas espirituales, las fallas que hay en nuestro carácter, para que nosotros podamos buscar a Cristo para ser transformados a la medida del carácter de Cristo. Se nos muestra el carácter deformado para que aspiremos el carácter de Cristo Jesús. Nos obliga a buscar el carácter de Cristo Jesús, en otras palabras. Entonces, si se da cuenta, es muy sustancioso el hecho de mirarnos en el espejo del Señor.
Hay un propósito muy profundo en vernos en la palabra del Señor. Es ver las fallas de mi carácter para poder aspirar. Yo necesito que esto sea cambiado. ¿Y cuál es mi parámetro? ¿Cuál es mi referente? Es el carácter de Cristo Jesús. La mayoría de las personas no ponen en marcha esta importante actividad. Me refiero a dejarse ver, mostrar en el espejo del Señor lo torcido que puede estar mi carácter y aspirar al carácter de Cristo. Me refiero a esa actividad. La gran mayoría de gente no hace ese trabajo, lo que significa que van dando tumbos a ciegas en la vida y por eso no pueden pasar de deshonrar a los padres. No pueden dejar de hacer eso, no pueden dejar de ser deshonestos, no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de practicar actos inmorales, no pueden dejar de ofender, ni saben cómo agradar a Dios y no saben cómo hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no nos confrontamos frente al espejo de la palabra del Señor. Es el carácter torcido, mis hermanos, equivalente a tener el pelo desordenado cuando te miras en el espejo. Es el equivalente de mirarte y descubrir que tu cara está sucia, ¿no? Es descubrir que no te cepillaste bien y todavía tienes fragmentos del alimento que acabaste de tomar minutos antes. Por eso es tan importante el autoexamen, mis hermanos, porque se trata de eso. Cuando yo voy a la palabra y esta me muestra lo que soy, me invita a hacer un autoexamen ante el espejo de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para vernos como Dios nos ve y para hacer los cambios correctos como resultado. Entonces, por eso es importante ver tres cosas rápidamente, mis hermanos. Ver primeramente, ¿realmente Dios nos manda a hacer esto? En segundo lugar, ¿cuáles son las herramientas que nos ha dado para esto? ¿Y cómo se ponen en práctica esas herramientas en tercer lugar? Entonces, esas tres cosas permítanme, en primera instancia, revisarlas rápidamente con ustedes. Veamos la primera. ¿Existe realmente un mandato? Hay un mandato, se ordena realmente a los cristianos a que se examinen a sí mismos frente al espejo de la palabra del Señor. Bueno, sí, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo dice claramente: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este mandamiento significa que nos expongamos al evangelio que nosotros creímos. La palabra fe acá significa eso, es el término griego pistis, y pistis es el cuerpo de la sana doctrina. Entonces, entendiendo el significado de la palabra fe, porque acá no se está refiriendo a fe salvífica, a la fe que nos lleva a creer en Cristo y a recibirle como Señor y Salvador, porque esta carta está siendo escrita a personas que ya hicieron esa decisión de fe. Entonces, ¿de qué fe está hablando acá el apóstol Pablo? De esa que estamos mencionando, cuerpo de la sana doctrina. Por eso digo, este mandamiento significa que nos expongamos al evangelio que hemos creído. Eso significa a la palabra de Dios que creímos. ¿Para qué? Para comprobar si estamos permaneciendo en el evangelio, es decir, si estamos permaneciendo en ese cuerpo de doctrina que creímos. En la palabra de Dios, si la creímos, debemos nosotros exponernos a la palabra para examinar si estamos viviendo, caminando, si mi estilo de vida está siguiendo esa línea de lo que dice la palabra del Señor, el cuerpo de la sana doctrina. Ese es el mandamiento claro de parte del Señor, que no podemos evadir evidentemente, porque si hablamos de mandamiento hay que obedecerlo, ¿no es cierto? ¿Con qué frecuencia debe examinarse los cristianos para hacer esto, ¿no? En este texto de 2 Corintios 13:5 que acabamos de leer, la palabra examinaos a vosotros, el término examinaos, este verbo es un verbo que está en el griego en tiempo aoristo voz pasiva. ¿Y qué significa eso? Significa una acción que ha ocurrido en el pasado, que le empecé a hacer en el pasado, pero que debe seguir dándose en el presente y debe continuar en el futuro. Entonces no tiene final. La empecé a hacer y debo continuar haciéndola. Examinaos, es decir, el ponerme frente a la palabra para examinar si estoy en el cuerpo de doctrina, si estoy viviendo de acuerdo al cuerpo de doctrina, debe ser algo que empecé, se supone, cuando recibí a Cristo Jesús,
Y no debo detenerlo, eso debe continuar en mi vida hasta que Cristo me llame a su presencia o Él venga por nosotros. Es más, Santiago capítulo 1, regresando a Santiago, versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado o feliz en lo que hace. Este verbo con el que empieza Santiago 1:25, más el que mira, es la palabra en griego para cupto, y para cupto significa inclinarse para atisbar u observar algo. Me inclino para observar, para distinguir algo dentro. ¿Dentro de dónde? Me inclino para ver dentro de dónde. El propio Santiago nos guía hacia dónde, dice hacia la perfecta ley. Mas el que mira atentamente, el que se inclina para ver dentro de la perfecta ley, la de la libertad, aclara el apóstol Pablo, y eso nos permite ver la perfecta ley, teleios nomos, es la ley mosaica, se hace referencia a la ley mosaica, Antiguo Testamento, pero también al Evangelio, Nuevo Testamento, es decir, toda la Escritura. Esta expresión es sumamente importante en el Nuevo Testamento por el hecho de las corrientes de gente que dice que ya no sirve para nada el Antiguo Testamento y nuestra atención debe estar puesta solamente en el Nuevo Testamento. No es cierto. Este es uno de los tantos textos que nos muestra la plenitud de toda la Escritura. Toda la Escritura fue escrita para dirigirnos a nosotros. Nos es útil desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros de la Escritura. Toda la Escritura está haciendo referencia acá al teleios nomos. Este acto de inclinarse que está haciendo mención Santiago, este acto de inclinarse para mirar dentro de la Escritura, es decir, la palabra del Señor, es un acto que empezó a darse en tiempo pasado, en el pasado. O sea, hay un punto en el pasado de nuestras vidas donde empezamos a hacer eso, pero no debe detenerse en el presente y no debe detenerse con miras hacia el futuro. Por eso es que esta palabra mira también es un verbo en tiempo aoristo en el griego. Es decir, un acto que empezó un momento en nuestra vida, pero que debe continuar sin detenerse. Es una acción continua. Igualmente dice acá Santiago, el acto de perseverar, ¿no? El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera para meno, que es el término griego utilizado acá por Santiago. Este verbo también está, que significa quedarse, ¿no? Continuar en el oficio, es decir, empecé esto, me quedo aquí, miro al interior de la palabra, en la perfecta ley del Señor, y me quedo aquí. ¿Para qué? Para seguir observando, para seguir examinándome, me quedo en ese lugar. Ese verbo también está en tiempo aoristo, significa acción que debe continuar, se empezó un día atrás y debe continuar en mi presente. Entonces, esos dos versículos nos muestran, ahí está el mandato de Dios, y más claro no puede decirnos el Señor. Necesitamos examinarnos frente a la palabra del Señor, necesitamos mirar en el interior de la palabra del Señor, necesitamos quedarnos en ese interior para continuar el trabajo de examinación. Nosotros nos examinamos al inicio, nos quebrantamos, nos damos cuenta de nuestra relación de pecado frente al Señor, le pedimos perdón, llegamos hasta el bautismo y después me olvido de examinarme. El espejo lo levanto y lo leo, mi podcast, mi lectura bíblica de 2 segundos, mi audio de 1 minuto o de 5 minutos y ya creo que me examiné. No. Por eso es que no cambiamos. Por eso es que no hay nada que se siga sustancialmente transformando en mi vida. Sigo en mis batallas, sigo atrapado en mis luchas mentales, sigo lamentándome que quiero hacer lo bueno y no puedo hacerlo, quiero cambiar esto y quiero ser otra persona, pero no logro serlo, y estoy en esa permanente lucha. Nunca se ha detenido en su loca carrera para pensar por qué. Es porque no levanta el espejo correctamente y no se expone correctamente, y es porque, como dice este texto, no miro en el interior y me quedo en el interior examinando.
dejando que la palabra me examine, me exponga, ¿no? Porque es que la palabra de Dios es el espejo espiritual que Dios nos da, en tercer lugar, mis hermanos. Bueno, en el texto de Santiago estamos dándonos cuenta de esto, ¿no? La palabra de Dios no solamente muestra nuestras fallas. El texto de Santiago no solamente nos muestra nuestras fallas y nuestro carácter, sino que nos muestra cuál es el camino hacia la madurez. Cuando estudiamos atentamente la perfecta ley de la libertad de Dios, y esta nos muestra nuestros propios pensamientos, nuestras propias motivaciones, nuestras propias actitudes y acciones, nos da una clara visión de nuestro interior, de aquello que nadie conoce, mis hermanos. Nos muestra exactamente cómo estamos nosotros, cuál espejo nos muestra lo que somos en esencia. En realidad la palabra del Señor muestra la esencia de cada persona. Lo que no puede hacer un espejo natural, obviamente, como yo decía, solo refleja una imagen. No puede entrar en el interior de nosotros un espejo natural. Pero la palabra del Señor sí muestra lo que en esencia tú y yo somos. Es el espejo espiritual. Nos muestra exactamente lo que necesitamos que sea transformado. Por otro lado, el espejo de la palabra de Dios nos muestra tal cual somos, mis hermanos, y por eso decía yo que nos llama, cuando nosotros nos miramos en la palabra del Señor, hay un llamado de parte de Dios a examinarnos de acuerdo a lo que la palabra nos está diciendo que somos. No lo que yo creo, sino lo que la palabra me muestra que soy, me muestra, pero me llama a hacer algo al respecto. Si te examinas según tus propias ideas, hermano, hermana, y es necesario poder reflexionar en esto, si tú te examinas según tus propias ideas y pensamientos, la imagen que verás en tu mente será torcida y distorsionada. El espejo de la palabra te muestra tal cual eres, pero tú en tu mente puedes creer todo lo contrario. Voy a poner un ejemplo para que me entiendas mejor. Puede que tengas tu propia idea sobre lo que deberías cambiar, o pueda que recojas la idea de cualquier otra persona, es decir, alguien, un amigo, una amiga, un hermano cercano, tal vez un compañero del trabajo te dice que necesitas cambiar esto. Te hace referencia, mira, este hábito, mira, yo creo que no está bien para ti, que deberías cambiar así, así, y te dan una idea de cómo debe cambiar tu carácter, algunos hábitos, etcétera. Puede que a ti te suene bien lo que te están diciendo, pero si esas ideas que te están comentando acerca de tu carácter son diferentes a las que tiene Dios acerca de ti, entonces estás recibiendo una imagen distorsionada, una imagen totalmente distorsionada. La única, hermanos, la única manera de estar seguro es compararlo con la palabra de Dios. Compararlo con la ley de Dios. Si la ley de Dios, sin la ley de Dios nosotros podemos perder el camino. Nos pueden decir muchas cosas, pero si no coinciden con lo que dice la palabra del Señor, estamos perdidos, mis hermanos. Eso es lo que enseña exactamente el Salmo 1, si te recordarás. El Salmo 1, en los 2 primeros versículos, dice: bienaventurado el varón o mujer, se entiende, ¿no? Bienaventurado el varón o mujer que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no está caminando en función a lo que le dicen, el concepto que le dan, o tienes que cambiar esto, o tienes que modificar esto. Esa es la idea acá. Feliz el hombre y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo lo que dice este versículo 1 es lo que podría servirnos de guía, lo que la gente nos dice. Pero ese no es el espejo en el cual debemos ver nuestro carácter. Versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está el punto, ese es el espejo correcto. Porque solamente la palabra puede mostrarnos nuestro carácter. La ley de Dios te dice exactamente dónde estás despeinado, dónde estás sucio, dónde está la mancha, dónde está el desarreglo. Te dice exactamente lo que está mal en tu carácter y te dice exactamente cómo arreglarlo. Y eso nos lleva a las herramientas.
No, este es el mandato de Dios. Entonces el mandato es claro, no podemos esquivarlo. No, no existe un mandato a examinarse. Dios está mostrándote claramente que existe un mandato y que lo has olvidado, que no te estás examinando, que no te has quedado en la palabra, en el espejo de Dios para seguir examinándote. Esto no es de vez en cuando, mis hermanos, esto es algo continuo en toda la vida. Y ahí están las herramientas, es decir, los principios prácticos que nos muestra el espejo de Dios o la palabra del Señor. ¿Cómo nos dice la ley de Dios que debemos tratar a los demás, por ejemplo? Voy a citar algunas cosas así rápidas. ¿Cómo nos dice la ley de Dios que debemos, la palabra de Dios que debemos tratar a las demás personas? Bueno, Mateo capítulo 7, Sermón en la Montaña, versículo 12, Jesús fue muy claro. La palabra encarnada proclamando esa forma. Dijo Jesús, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Wow, esto es tremendo. Jesús está diciendo, esta es toda la ley, esto es lo que se conoce. Este versículo es famoso porque se le llama la regla de oro. Se le conoce con ese nombre, la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres que traten contigo. Ese es el principio fundamental, ¿no? Y cada vez que tú haces algo diferente a esto de Mateo capítulo 7, versículo 2, o sea, cada vez que tratas a alguien de una manera distinta de la que el Señor te dijo que debes tratar, entonces eso está revelando un defecto de tu carácter que necesita ser cambiado. Porque si no sabías, el Sermón en la Montaña, Mateo capítulo 5, 6 y 7, es el código de regla de conducta de todos los habitantes del reino de Dios, de todos los discípulos, discípulas de Cristo Jesús. Si hay algo en mi vida, en mi conducta, que no se ajusta a ese código de vida, Mateo capítulo 5, 6 y 7, entonces solamente está mostrando que hay una falla en mi carácter que necesita ser cambiado, transformado. Así que mírate en el espejo espiritual de Dios. ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Cómo tratas a tus amigos? ¿Cómo tratas a tus compañeros? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Tienes en cuenta sus sentimientos? ¿Te importan sus emociones? ¿Te interesa lo que piensan en realidad? Estas son preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos delante del Señor. Y si tú vas descubriendo que acá hay algo que no está bien, bueno, tienes que pedirle al Señor que te ayude a ver con claridad esa realidad y Dios mismo te va a enseñar en su propia palabra qué tienes que hacer al respecto. ¿Qué nos dice la perfecta ley de Dios sobre las palabras que usamos con los demás, así sobre la forma en que los tratamos? ¿Qué dice Dios? Levíticos capítulo 19, versículos 16 a 18, dice, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios, yo soy el Señor. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Fíjate cómo Dios está interesado, mis hermanos, cómo está preocupado en los sentimientos más profundos que tenemos hacia otras personas. Fíjate en el interés de Dios ahí. ¿Por qué le interesa a Dios? Porque nuestros sentimientos reflejan lo profundo de nuestro carácter. Y eso muestra cuán cierto es que nosotros nos parecemos a Cristo porque somos discípulos suyos. O cuán no nos parecemos, que devele en todo caso nuevamente una falla en nuestro carácter. Pero la palabra está mostrando simplemente el espejo del Señor nos está diciendo cómo actuar. Las herramientas del Señor nos está diciendo cómo debemos ser. ¿Cómo manda Dios que sea la conducta de los hijos? Tú sabes mejor que eso que yo. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Dios claramente está ordenando. Te das cuenta que temas, que tengas profunda reverencia, respeto hacia tus padres. Eso no necesito explicarlo mucho, hermanos. ¿Cómo dice la palabra de Dios que sea la conducta de los padres? Bueno, Colosenses capítulo 3, verso 21 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen.
Y esta es una constante que ocurre, ¿no? Es una dinámica que va y viene, ¿no? Los hijos hacen enojar a los padres y los padres hacen enojar a los hijos, ¿no? Entonces los dos están violentando lo que dice la Escritura. ¿Cómo dice la ley perfecta de la libertad que debemos vivir los cristianos en sentido general? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, es clarísima. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en una parte de la vida, en toda la forma de vivir. En cada área de nuestra vida se debe practicar la santidad. ¿Cómo dice la palabra del Señor que debe ser la conducta de los jóvenes? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice, evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, de portarte en amor, fe, pureza de vida. Más práctico no puede ser el Señor. Como dice la palabra de Dios que sea la conducta de las hermanas ancianas. Tito 2, 3 al 5 dice, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas, ni emborracharse. Ay, pastor, yo ya dejé el alcohol hace años. Pero no necesariamente tiene que ver con empinar el codo. Cualquier cosa podría embriagarte, cualquier cosa podría emborracharte. Tus nietos podrían embriagarte. ¿Sí o no, abuelos? Por eso haces lo que no hiciste con tus hijos. Cualquier cosa podría embriagarte. Pero está hablando a las ancianas específicamente. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Qué tal trabajo les ha dado el Señor, mis hermanas? ¿Lo estás haciendo? No es, yo soy de la tercera edad, vengo y me siento, no fastidio a nadie, no hago nada. La Biblia no te dice que no hagas nada porque estás en la tercera edad. Te equivocaste, hermana, con todo el respeto que te merecen las canas. Hay trabajo todavía por hacer. Tienes que enseñar a las más jóvenes, dice. Estos solamente son algunos ejemplos, mis hermanos, porque podría tener toda la mañana citando texto tras texto de cosas que nos dice la Escritura que debemos vivir y debemos ser. Solo son unos ejemplos de las formas en que la ley de Dios, la palabra del Señor, puede ayudarnos a examinarnos, porque leemos estos textos, ay, me siento mal porque no estoy haciendo esto. Por ejemplo, las ancianas, ¿por qué te sientes así? Porque la palabra, el espejo se ha levantado y te está mostrando tal cual eres. No estás haciendo esto, no estás viviendo esto, siendo una discípula de Cristo, siendo una anciana en el Señor, no estás viviendo esto. La pregunta es ¿por qué? Está mostrando una falla en tu carácter. Dios da los mandamientos, mis hermanos, claros que se aplican directamente en nuestra vida diaria. Hay muchos detalles específicos que tú puedes observar cuando te examinas, como lo hemos hecho ahora, de una manera así concreta y práctica. Pero una cosa es leer los mandamientos, estas son las herramientas del Señor, ya, estas son las herramientas, esto es lo que tienes que hacer, las herramientas te entrega, y tú mirarlas y no hacer nada al respecto. Eso por eso nos lleva a nuestro tercer aspecto. Usando las herramientas. Estos son los medios prácticos, mis hermanos. Repito, porque una cosa es oír lo que está mal, el espejo nos está mostrando en la palabra lo que está mal y nos muestra cómo debemos corregirlo, y otra cosa es aplicar lo que Dios nos está mostrando en la palabra. Imagínate que hoy, antes de salir para acá a la iglesia, te miras al espejo y justo antes de salir de tu casa para venirte a la iglesia, ves que estás hecho un desastre total. Todo el pelo enmarañado, la cara sucia, por el frío no te has bañado como 5 días. Pero no importa, como los franceses, 1 litro de perfume, ya me voy hacia la iglesia. No hay problema. Pero te miras al espejo y te miras y te das cuenta que estás hecho un desastre, ¿no? Y la ropa igual, ¿no? Imagínate que te encoges de hombro, ¿no? ¿Qué me importa, no? Y sales así, te vienes para aquí. Yo creo que ninguna de ustedes haría eso, o ninguno de ustedes haría eso. Definitivamente que no. Pero esta ilustración casera que estoy utilizando
nos muestra un principio importante. Anote esto. ¿Cuál es ese principio importante? Mirarte al espejo en sí mismo no cambia nada. Escucha, mirarte al espejo en sí mismo no cambia nada, solo te muestra lo que hay que cambiar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso según la palabra de Dios, según la ley de Dios? Bueno, necesitamos regresar a Santiago, capítulo 1, versos 23 y 24, volver a recordar esto. No dice Santiago, el que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Me olvidé que el Señor me dijo que tenía que ser una anciana, que enseñara a las jóvenes. Me olvidé, siendo hijo, que debo honrar a mis padres. Leí el texto, me olvidé. Me fui y me olvidé. Que no solemos ser así, hermanos. Cada domingo el Señor nos levanta el tremendo espejo de su palabra y si escuchamos, me siento un poquito mal, un poquito de remordimiento, sí. Pero luego que salgo, me olvido. ¿Sí o no, hermanos? Su silencio me responde así, a gritos, hermanos. Porque si no fuera cierto, ya me gritaría, no, pastor, me está calumniando desde allá arriba. ¿Qué dice, pastor? No es así. Pero no dice nada, usted acepta la verdad. Porque la palabra le está mostrando que es así. Directo, ¿no? Si escuchas lo que es correcto hacer y no lo haces, te estás engañando a ti mismo. Crees que basta con mirarte al espejo, ver un desastre y marcharte sin hacer nada al respecto. Santiago dice o expresa exactamente esta analogía en estos versículos. Una vez que te examinas en el texto, en el espejo de la palabra del Señor, ahí es cuando recién comienza el trabajo, mis hermanos. Cuando veas que estás haciendo algo mal, depende de ti cambiarlo. Dios no lo va a hacer por ti. ¿Me escuchaste bien? La palabra te muestra el estado que estás. Falla en tu carácter. Esto tiene que ser cambiado, pero tú tienes que decidir hacerlo. Ahora, el decidir hacerlo no significa que tú lo termines por hacer por completo. Hay una parte que nos compete, pero hay otra parte necesaria que el Señor tiene que aportar. Es el poder de Él. Solos no lo vamos a poder hacer. ¿Puedes hacer estos cambios por ti mismo? En realidad, no. Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? ¿Te acuerdas de ese versículo? Y eso nos muestra que no podemos. La palabra de Dios dice que es imposible para un ser humano ver su propio corazón y aceptar el estado de su propio corazón, porque nuestros corazones tienen muchos giros, vueltas, pliegues, hendiduras, grietas muy oscuras. Ni siquiera nosotros mismos terminamos por entenderlo. Es fácil para nosotros mismos engañarnos a nosotros mismos. Ahora aplica esto a tu propia vida. Es fácil para ti pensar que eres mejor de lo que realmente eres. Es una tendencia nuestra. Por eso siempre estamos criticados, ¿no? Siempre estamos hablando a espaldas de las personas, siempre estamos tomándonos el nombre de alguien para ponerlo como tema de conversación en la sobremesa cuando no está presente la persona. Claro, no está la persona y no puede defenderse, no puede argumentar nada. ¿Por qué? Nos encanta hacer eso, porque nos creemos mejor que esas personas de las cuales estamos hablando. Es fácil para nosotros, insisto, vernos mejor de lo que realmente somos. Tienes que pedirle a Dios ayuda para que te haga ver realmente como Dios te ve. Y luego pedirle a Dios que te ayude a cambiar esos defectos de carácter que Él mismo te está revelando a través de su palabra. Hermano, hermana, escucha con cuidado, por favor. Si tú tratas de superar o cambiar un mal hábito que ya eres consciente o arreglar un defecto en tu carácter con tus propias fuerzas, te aseguro que vas a fracasar. Te aseguro que vas a fracasar, te vas a estancar. Puede que funcione por algún tiempo tu propuesta mental
y que le has hecho andar, tu propio esfuerzo, puede que funcione por un tiempo, pero luego vas a regresar al viejo hábito, o ya no te diste cuenta de eso. Eso no podemos dar cuenta rápidamente. Pero si le pides ayuda a Dios, hay éxito asegurado. Si descansas en el Señor, hay éxito asegurado. Si confías en el Señor, hay éxito asegurado. Así que mírate bien en el espejo espiritual, mi hermano o mi hermana, mírate en la ley de Dios, examínate. Y cuando veas algo que necesita ser cambiado, simplemente no te alejes del espejo, mantente en el espejo. Porque el espejo de la palabra es nuestra guía. Ponte a trabajar para que Cristo transforme lo que tú puedas cambiar. Y te vas a dar cuenta de algo. Cuando tú dejas que el Señor le das acceso y Él empieza a transformar algo, y tú crees que ya la hiciste, de pronto te das cuenta y te das cuenta que sigues despeinado de un costado. Y ay, por favor, Señor, yo torpe para peinarme, peíname tú. Te peine el Señor. Ya estoy lindo, y volteas la cara y te das cuenta que tienes una mancha. Lo que quiero decir es que mientras vas avanzando más frente al espejo de la palabra del Señor, vas descubriendo muchas más cosas que no te des cuenta. Dios te va mostrando muchas más cosas. ¿Cómo es que opera la palabra de Dios? Déjame terminar con este punto que es importante. Porque a pesar que he dado algunos ejemplos, como te decía, Dios da las herramientas, Dios nos da un mandato a examinarnos, nos provee las herramientas a través de los mandatos suyos, pero una cosa es que los tome o no. Eso es lo que explicaba en este último, en el anterior punto. Pero para entender mejor cómo es que opera este espejo de la palabra, la semana pasada estábamos viendo cómo opera la espada de doble filo, cómo penetra hasta lo profundo, cómo nos parte, cómo nos perfora. Estábamos viendo cómo opera la palabra como una espada de doble filo. Pero necesitamos terminar viendo y entendiendo cómo opera el espejo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay una iglesia en Colombia que a mí me sorprendió. Cada cosa que pasa en este mundo, yo digo que estamos más locos, ¿no? Una iglesia cristiana, entre comillas, ¿no? Que se está publicitando de una manera que la deja boquiabierta a todas las personas. En autos y en su frente ha colocado este aviso, ¿no? ¿Es usted feo y pecador? Te ayudamos a que solo seas feo. Están leyendo bien todos los feos, ¿no? ¿Es usted feo y pecador? Te ayudamos a que solo seas feo. Y claro, uno le da risa cuando ve esto, ¿no? Pero hay que entender qué cosas están comunicando, y eso te va a mostrar su teología detrás. Y vas a darte cuenta que estás viendo en el espejo de la palabra del Señor el reflejo. Oye, estos están en nada, pues. Porque fíjate, te lo digo de plano rápidamente, ninguna iglesia salva. Ninguna iglesia puede mostrarle cómo salir o puede transformar la vida de un pecador, sacarlo del estado como pecador. La iglesia lo que hace, la misión de la iglesia es levantar el espejo de Dios, la palabra del Señor, para que las personas puedan verse en ella y descubrir su estado, descubrir su condición, y la misma palabra les muestra cómo salir de esa condición. Y la palabra les va a mostrar que es Cristo quien los puede liberar de ese estado de pecado, de esa naturaleza de pecado. No es la iglesia la que hace eso, es Cristo quien hace eso. Entonces, por eso te digo, eso muestra su teología detrás de lo que están diciendo, ¿no? Esto es puro mercantilismo nada más. Y el mismo espejo, es decir, la palabra de Dios les muestra cuál es el camino a la salvación. ¿Y cuál es el camino a la salvación? Pues Cristo. Y es Cristo quien nos va a cambiar, es Cristo quien nos va a transformar de pecadores a hijos de Dios. Así funciona la palabra de Dios como un espejo, mis hermanos. Nos permite ver fielmente, a profundidad, lo que la palabra dice con respecto de nosotros mismos. Nosotros podemos creernos los salvadores, nosotros podemos creernos que podemos sacar de pecador a alguien, y no importa que se quede feo, pero con tal que salga de pecador.
La semana pasada estábamos viendo en la vida del rey Saúl. Necesito regresar a la vida del rey Saúl para que podamos ver de cerca cómo opera el espejo de la palabra de Dios. Con el mismo Saúl vimos cómo la palabra lo partió, lo perforó, le mostró lo que era cierto, pero veamos cómo operó el espejo de la palabra en este rey. Regreso rápidamente a la vida del rey Saúl. 1 Samuel, capítulo 15. Vimos la semana pasada el caso del rey Saúl. Vimos al profeta Samuel cuando le pone por delante la palabra de Dios para que el rey pudiera verse a sí mismo el estado en que estaba, cuán mal estaba, que él mismo no se daba cuenta. Por eso regreso a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. El profeta le recuerda, en versos 22 y 23, le recuerda. Escuchen, mis hermanos, quizás usted no se dio cuenta de eso la semana pasada, pero en estos dos versículos, versos 22 y 23, el profeta Samuel por lo menos le hace referencia a 5 aspectos bíblicos, a 5 textos bíblicos. Lo que el profeta estaba levantando el espejo de la palabra para que el rey se vea. Samuel no le está diciendo, tú eres un rebelde, tú eres un desobediente. No, simplemente le levantó la palabra. Le levantó la palabra de Dios. Te lo voy a demostrar. Versículo 22. Recuerdan, le dice 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová?, le preguntó. Él mismo le da la respuesta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando tú lees esto, necesariamente, mis hermanos, uno tiene que pensar, ¿qué le estaba queriendo hacer notar? ¿Qué le quería hacer recordar Samuel al rey? ¿Qué le está provocando a que regrese a su mente que este rey despistado lo ha olvidado por completo, ¿no? ¿Qué tenía que comprarle a mi esposa? Es el agricultor chino, ¿no? Y definitivamente creo que estaba provocándolo a que su mente regrese a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 1? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No puede ser más claro, hermanos, otra vez. Samuel solamente le está levantando el espejo para que él pudiera verse. Mira, estás tan mal que te has olvidado de esto. Dios dijo esto. Y estoy tomando la cita de Deuteronomio 28, recuerda, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Escritura, que este rey se supone que debería conocerlos hasta de memoria. Y ahorita te explico por qué. Este es el primer texto que le hace recordar, creo yo, Samuel a Saúl. En segundo lugar, cuando le recuerda el profeta cómo ve Dios la desobediencia, en este mismo texto, cómo ve Dios la desobediencia en contraste con su desobediencia, de hecho que le estaba recordando por eso su responsabilidad como rey. Tú no eres un cualquiera, tú eres el rey. Y le tuvo que hacer recordar definitivamente Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20, que este es un fragmento de la ley, de las instructivas dadas a los reyes. Dios anticipadamente la dio acá en Deuteronomio 17, ¿no? Todavía no había rey en ese entonces, cuando él da la ley. Y este fragmento dice así: y sucederá que cuando él, se refiere al rey, cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto es lo que tenía que hacer todo rey: tomar el libro de la ley y hacerse de puño y letra, sentarse y hacer una copia exacta para él y todos los días leerla, meditar. ¿Para qué dice? Para que no se levante su corazón contra Dios, para que obedezca todo lo que está escrito ahí. Ahora, no tenemos, desde que conocemos la historia de Saúl, usted la lee, no dice, no tenemos en nuestras Biblias si este rey hizo esa copia. No tenemos una descripción de eso. Entonces,
Si hizo la copia, supongamos que sí hizo la copia, este rey, entonces ese libro se supone que debía leerlo todos los días para que aprenda a temer al Señor, pero no vemos eso en su comportamiento. Entonces quebró este mandato, no obedeció este mandato. Y igual, por asunto de moralidad, digamos, si no hizo el libro, por lo menos criterio, ¿no? Noción. O sea, ¿cómo es posible que yo me pueda comportar así? Dios me dice algo y desobedezco, estoy como siendo como un niño malcriado. Por lo menos por ese lado debió darse cuenta que estaba mal procediendo. O sea, ni por un lado ni por el otro tenía salida este rey. Fue desobediente. Samuel solamente le está recordando, mira, esta era tu responsabilidad como rey. No obedeciste. Segunda cita. No necesito, mira, te voy a leer Deuteronomio 17, no le dijo eso. Las palabras que está usando Samuel le provoca a recordar a este rey. En tercer lugar, en 1 Samuel capítulo 15, verso 23 le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Te acuerdas? Estábamos analizando eso 2 semanas. Como pecado de adivinación es la rebelión. Evidentemente, mis hermanos, le está recordando que la rebelión es algo muy malo. No hay que ser un gran estudiante para darse cuenta de eso. O sea, Saúl, está mal rebelarse contra Dios, pero era una manera de recordarle a él, Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21, ¿no? Este es un texto interesante, mis hermanos. Después de la rebelión de Coré, Dios dice esto, ¿no? Después de que la tierra se abrió, se tragó a todo este grupo que se rebelaron contra Dios y contra la autoridad de Dios. Ese es el contexto. Y luego Dios, después de eso, da todas sus leyes, todo el resto de sus leyes. Pensando en Éxodo capítulo 20, donde le da las tablas de la ley de Dios a Moisés, y ahí los capítulos 21, 22 y 23, usted lee, son el resto de leyes, porque Dios no solamente dio las 10 leyes, sino dio muchas más. Entonces empieza a detallar varias leyes el Señor, capítulo 21, 22 y 23, pero llegando al capítulo 23 dice esto el Señor, ¿no? He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Quién es ese ángel? Yo envío a mi ángel, está hablando Dios. Es el famoso ángel de Jehová. Y es difícil separar esto, al mismo tiempo es complicado explicarlo y es difícil separarlo, porque esto es lo que se conoce en teología como una teofanía de Dios. En la misma medida como Dios se manifestó a Moisés, ¿te acuerdas? En Éxodo capítulo 3, versículo 2, ve la zarza ardiendo, pero dice el texto, Éxodo capítulo 3, versículo 2, que el ángel de Jehová se manifestó a través de una zarza ardiendo. El ángel de Jehová se manifestó a través de una zarza ardiendo. Ahí es donde se acerca Moisés, y cuando se va a acercar, del interior de la zarza sale una voz, ¿no? Moisés, Moisés, estás pisando tierra santa, abajo las sandalias. Es igual, aquí el ángel de Jehová está hablando, el Señor en Éxodo 23, yo envío a mi ángel, es una nueva teofanía del Señor, ¿no? Para que te guarde en el camino, es decir, Dios mismo. Algunos teólogos han llegado a expresar que el ángel de Jehová no es otro que Cristo Jesús. Pero no voy a entrar en ese tema ahora, que no es el nuestro, solamente para una referencia. Pero está hablando como que soy yo mismo, por eso dice, si es mi ángel, él te va a guardar, le está diciendo a Israel, él te va a introducir al lugar que yo he preparado, guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde. Oye, este tiene categoría de Dios. Es el mismo Dios entonces, porque Él no perdonará vuestra rebelión, refuerza mucho más, este es Dios, porque mi nombre está en Él, dice Dios, este es Dios. Pero está hablando de rebeldía, es Dios mismo manifestándose a su pueblo, como decía, una teofanía, en la misma manera como lo hizo a Moisés, ¿no? Pero el mandato es clarísimo en el verso 21, si se da cuenta. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión.
Samuel está diciendo a Saúl, en otras palabras: Saúl, ubícate, has olvidado que Dios dijo que nos guardáramos en nuestro corazón de no caer en rebeldía, porque esto no es bueno delante de Dios, porque Él no perdona y más bien castiga la rebeldía, de acuerdo a Éxodo 23, 20, 21. Le tenía que estar recordando esto, este rey tenía que recordar esto, mis hermanos. Nuevo texto para recordar, fíjate, no le está diciendo, te voy a leer Éxodo 23, 20 al 21. No, es en la terminología que usa, que este rey que conoce por lo menos el Antiguo Testamento, ¿no? Debería haber recordado esto. Regreso a 1 Samuel 15, el mismo versículo 23 termina diciendo: y como ídolos e idolatría, la obstinación, le terminó diciendo, ¿no? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación. Está haciendo referencia a la idolatría, ¿no? En la cual Saúl había caído, ¿no? Y sin lugar a dudas le menciona esto. ¿Para qué? Para recordarle dos textos de la palabra. Primero, Éxodo 20, versículo 3, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento de la ley de Dios. O sea, Saúl, ¿te has olvidado del primer mandamiento? Es igual como nosotros, mis hermanos. Yo creo que muchas veces tú te olvidas del primer mandamiento de Dios y estás practicando la idolatría, hasta que alguien te hace notar eso, o hasta que la propia palabra te hace notar. Cruzaste una línea, violaste el primer mandamiento de la ley de Dios, porque estás amando en desmedida a tus hijos, a tu esposo, tu trabajo, tu empresa, y ya desbordaste, y de pronto la palabra como un espejo: oye, ¿qué estás haciendo? Y tienes ahí, mis hermanos, le hace recordar en primer lugar esto, y por supuesto también le hace recordar Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Es decir, Samuel está diciendo: Saúl, te has olvidado todo esto, que te has llegado a amar a ti mismo más que a Dios, y por eso solamente estás buscando tu propia complacencia, y por eso desobedeces a Dios, por eso eres rebelde a sus ordenanzas, por eso eres obstinado en repetir tus desobediencias, porque no amas a Dios, no amas su voluntad, te amas a ti mismo más que todas las cosas, y lo estás demostrando con tus hechos. Miren, hermano, 5 textos que Samuel utilizó, el espejo mostrándole el estado en que está este rey. Entonces, mis hermanos, al menos el profeta Samuel, delante de su rostro, le levanta estos textos al rey Saúl. El espejo de Dios le está mostrando a este rey su esencia como hombre. ¿Y su esencia cuál es? Desobediencia, rebeldía, obstinación, idolatría. Pero lo más interesante de esto, mis hermanos, es que esta palabra o estas palabras de Dios que estaban confrontando a este rey, usadas diestramente por el profeta Samuel, eso estaba ocurriendo hace como 3000 años atrás. Esa confrontación, Samuel levanta el espejo de la palabra del Señor delante de la cara del rey Saúl hace más de 3000 años atrás. Pero eso es lo interesante, mis hermanos. Estas mismas palabras que le recordó Samuel a Saúl han sido levantadas en los últimos minutos esta mañana y en este templo, con el mismo propósito que fueron levantadas en la cara de este rey Saúl. La única diferencia es que Dios las está levantando delante de nuestros propios rostros en esta mañana, para que veamos cuán desobedientes somos, para que veamos cuán rebeldes somos, para que veamos cuán obstinados estamos siendo y cuán idólatras hemos llegado a ser el día de hoy. Entonces la pregunta es: ¿cómo vamos a responder tú y yo, mis hermanos? ¿Vamos a responder como Saúl o vamos a responder como verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo es que vamos a responder, mis amados hermanos? Porque no hay muchas opciones. O respondemos igual que Saúl, o respondemos como verdaderos hijos de Dios. No hay muchas respuestas ahí, ¿correcto? Cierra tus ojos ahí, por favor, necesitamos orar.
Y necesitamos presentarnos delante del Señor en esta mañana, tú y yo. Ahí, por favor, en tu sitio. O haces dos cosas, escúchame con cuidado. O haces dos cosas. O te postras en el lugar donde estás, o te pones de pie. Indistintamente, si te pones de pie con el corazón inclinado, con rostro a tierra, o literalmente el rostro a tierra. No porque te diga yo que debas hacer, este no es el punto de arrodillarse, porque el mensaje debe terminar así y tú debes hacerlo porque el pastor dice que lo hagas. No, es porque la palabra de Dios te tiene que llevar a eso. Has escuchado suficiente en la última hora. Y la palabra de Dios ha sido, como digo, ya no estamos pensando en el rey Saúl, estamos pensando en nosotros mismos. Ha sido levantada delante de nuestros propios rostros para mostrarnos cuán desobedientes somos, cuán rebeldes, cuán obstinados y cuán idólatras hemos podido llegar a ser. Y no nos hemos dado cuenta hasta esta mañana. Quizás hasta alguno o alguna necesite salir urgentemente de su lugar y venir hasta acá adelante y postrarse delante del Señor y realmente con corazón humillado pedir perdón al Señor y al mismo tiempo darle gracias porque le ha mostrado el estado de su corazón. La palabra solo lo que ha hecho es mostrar el estado de tu corazón y del mío. Entonces regreso a la pregunta: ¿cómo vas a responder? ¿Como Saúl o como un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios? Padre, nos acercamos, Señor, en esta mañana, más allá de nuestras posturas físicas. Tú ves lo profundo de nuestro corazón, como siempre lo has hecho, Señor. Y tu palabra es clara para con nosotros. Dices tú: guárdate delante del Señor, oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestras rebeliones. Si oyes atentamente la voz de tu Señor Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él te ha recordado hoy, también el Señor tu Dios te exaltará. Si tomas contigo mis palabras y las lees todos los días de tu vida para que aprendas a temerme como tu Señor y Dios, observando y obedeciendo cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos y no te desvíes del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, para que tus días se prolonguen hoy. Entonces destruye, haz morir en ti todos los altares que levantaste delante de mí, para que solo yo, el Dios eterno, sea tu único y verdadero Dios. Ámame como tu único Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Señor. Completa en mí lo que empezaste a hacer en esta mañana, por favor, te lo suplico. Sé que tu obra no ha terminado ahora en mí, pero espero confiadamente, Señor, en lo que tú harás en mi propia vida, Señor. Te doy gracias por lo que ya empezaste a traer a mi corazón. Primero quebranto, arrepentimiento, Señor. Y sé que lo transformarás. Aquellas cosas que para mí han sido imposibles por años, Señor amado, sé que tú empezarás a hacer algo maravilloso en mi ser, Señor. Decido permitirte hacerlo, Padre amado. Y no es que te dé permiso, Señor, sino es la expresión de mi necesidad. Necesitamos que tú hagas esto, Señor, en nuestras vidas. Por favor, Señor. Y ni siquiera lo hacemos por amor a nosotros mismos, te pedimos esto, sino por amor a tu nombre. Hazlo por amor a tu nombre, Señor. En el nombre preciado de nuestro amado Señor Jesucristo, levantamos esta oración de esperanza delante de tu presencia, Señor.